Anoche tuve el mismo sueño que he tenido cada 17 de marzo durante los últimos 15 años. Mi hijo Ángel, que ahora tiene 15 años y está durmiendo en su cuarto como cualquier adolescente normal, aparece en mis sueños como un bebé recién nacido, inmóvil, sin respirar, envuelto en una luz dorada que lo trae de vuelta a la vida. Me despierto siempre con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tengo palabras para describirla. Soy Miguel Ángel Herrera, tengo 47 años, soy contador público, padre de 2 hijos, y vivo en una pequeña ciudad en el interior de Argentina llamada Villa Mercedes. Hasta hace muy poco, solo mi esposa Claudia y yo sabíamos la verdad completa sobre el nacimiento de nuestro segundo hijo. Pero ayer algo cambió. Ayer mi hijo Ángel me preguntó por qué tenía esa cicatriz pequeña en el pecho, y yo supe que había llegado el momento de contarle la historia que cambió nuestras vidas para siempre. Durante 15 años, he mantenido este relato guardado como un tesoro privado, no por vergüenza o por miedo al juicio de otros, sino porque era algo tan sagrado, tan personal, que sentía que compartirlo sería como profanar un templo. Cada vez que alguien comentaba sobre lo tranquilo y especial que era Ángel, yo simplemente sonreía y cambiaba de tema. Era más fácil que intentar explicar por qué sabía, desde el fondo de mi alma, que mi hijo había sido tocado por algo divino. Pero anoche, después de tener ese sueño una vez más, me desperté con una certeza absoluta. Era hora de hablar. No solo por Ángel, que tiene derecho a conocer su propia historia, sino porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, cuando tanta gente ha perdido la fe y la esperanza, tal vez mi testimonio pueda recordarles que los milagros no son cosas del pasado, que Dios sigue obrando en nuestro mundo de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre trascienden nuestra comprensión humana. Todo comenzó el 17 de marzo de 2009. Yo tenía 32 años entonces. Era un hombre muy diferente al que soy ahora. Más impaciente, más enfocado en las cosas materiales, menos reflexivo. Trabajaba como contador en una empresa de transporte. Me estaba haciendo de una pequeña cartera de clientes propios. Y Claudia y yo acabábamos de comprar nuestra primera casa propia después de años de alquilar. Teníamos a nuestra hija mayor, Valentina, que entonces tenía 3 años, y estábamos esperando nuestro segundo hijo con una mezcla de emoción y nerviosismo típica de padres jóvenes. El embarazo había sido completamente normal. Claudia, que entonces tenía 28 años, había tenido controles médicos regulares con la doctora Fernández en la clínica local y todo parecía estar en orden. Habíamos decidido conocer el sexo del bebé esta vez, y cuando nos dijeron que era varón, yo me sentí secretamente complacido. No porque no quisiera otra niña, sino porque tenía esas fantasías típicas de padre sobre jugar fútbol en el patio y enseñarle todo lo que mi propio padre me había enseñado. Claudia empezó con contracciones alrededor de las 2 de la madrugada del 17 de marzo. Era su segundo parto, así que sabíamos más o menos qué esperar. Las contracciones empezaron suaves y espaciadas, así que decidimos esperar un poco antes de ir al hospital. Llevamos a Valentina a casa de mis suegros, que vivían a unas pocas cuadras, y nos dirigimos a la clínica alrededor de las 5 de la mañana. Recuerdo que durante el camino Claudia estaba relativamente tranquila. Hablábamos sobre nombres, aunque ya habíamos decidido que se llamaría Ángel Miguel, como mi abuelo paterno que había muerto unos años antes. Era un hombre bueno, trabajador, devoto, y yo quería que mi hijo llevara su nombre. Nunca imaginé cuán proféticamente apropiado resultaría ser ese nombre. En la clínica nos recibió la doctora Fernández, quien había seguido todo el embarazo de Claudia. Después del examen inicial nos dijo que Claudia tenía 4 centímetros de dilatación y que probablemente tendríamos a nuestro bebé antes del mediodía. Todo parecía estar progresando normalmente. Las contracciones eran regulares. El latido cardíaco del bebé sonaba fuerte y constante en el monitor, y Claudia se veía cansada pero optimista. Durante las siguientes horas, me quedé junto a la cama de Claudia,
sosteniendo su mano durante las contracciones, ayudándola con los ejercicios de respiración que habíamos practicado, tratando de mantener el ambiente relajado, contándole chistes y recordando momentos felices de nuestro matrimonio. Era consciente de que este sería probablemente nuestro último hijo, así que quería disfrutar cada momento de la experiencia. Pero alrededor de las 10 de la mañana, algo empezó a cambiar. Claudia había llegado a 8 centímetros de dilatación y se suponía que las cosas deberían estar acelerándose. Sin embargo, las contracciones empezaron a espaciarse en lugar de intensificarse. La doctora Fernández venía a revisar más frecuentemente, y aunque trataba de mantener un aire tranquilo, yo podía ver una preocupación creciente en sus ojos. «Vamos a monitorear más de cerca», nos dijo alrededor de las 11. «A veces los bebés tienen su propio ritmo, pero queremos asegurarnos de que todo esté bien». Me conectó más electrodos a Claudia y ajustó los monitores que registraban tanto las contracciones como el latido cardíaco del bebé. Fue alrededor de las 11:30 cuando todo cambió dramáticamente. Estaba hablando con Claudia sobre lo que haríamos cuando llegáramos a casa con el bebé, cuando de repente el sonido del monitor cardíaco cambió. En lugar del ritmo constante y fuerte que habíamos estado escuchando toda la mañana, empezó a sonar más lento, más irregular. La doctora Fernández entró corriendo junto con 2 enfermeras. Se pusieron a revisar los monitores, a ajustar los sensores, a hacer maniobras para cambiar la posición de Claudia. Pero el latido cardíaco del bebé siguió deteriorándose. Pude ver en los números del monitor que la frecuencia cardíaca había bajado de 140 latidos por minuto a menos de 80 y seguía cayendo. «Señor Herrera», me dijo la doctora Fernández con una seriedad que no le había visto antes, «el bebé está en sufrimiento fetal severo. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia inmediatamente. No hay tiempo para epidural. Vamos a tener que usar anestesia general». Todo sucedió increíblemente rápido después de eso. Enfermeras aparecieron de la nada, preparando equipos, moviendo a Claudia a una camilla, corriendo hacia el quirófano. Yo traté de seguir, pero me detuvieron en la puerta. «Señor, tiene que esperar aquí», me dijeron. «Haremos todo lo posible». Me quedé parado en ese pasillo, viendo cómo se llevaban a mi esposa hacia lo desconocido, escuchando el eco de sus pasos y el sonido de las ruedas de la camilla alejándose. En ese momento, por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente indefenso. No había nada que pudiera hacer, ningún problema que pudiera resolver, ninguna acción que pudiera tomar para proteger a las 2 personas más importantes de mi vida. Me senté en una silla de plástico en la sala de espera y por primera vez desde que era niño, oré con desesperación. No era una oración elegante o teológicamente correcta. Era la súplica cruda y honesta de un hombre aterrorizado. «Dios, por favor, no me quites a mi esposa ni a mi hijo. Por favor, ayúdalos. Por favor, haz que todo salga bien». Los siguientes 45 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, esperaba ver aparecer a la doctora Fernández con noticias. Cada vez que se abría una puerta, mi corazón se aceleraba pensando que finalmente sabría qué estaba pasando. Pero el tiempo se arrastraba y la incertidumbre se volvía más insoportable con cada minuto que pasaba. Finalmente, alrededor de la 1 de la tarde, vi a la doctora Fernández caminando hacia mí por el pasillo, pero había algo en su expresión que me hizo temer lo peor. No era la sonrisa radiante que había esperado ver. Era una expresión seria, casi reverente, como si acabara de presenciar algo que no podía entender completamente. «Señor Herrera», me dijo, sentándose junto a mí, «su esposa está bien. La operación fue exitosa y ella se está recuperando de la anestesia». Sentí un alivio enorme, pero había algo en su tono que me indicaba que había más. «¿Y mi hijo?», pregunté, aunque por su expresión ya sabía que la respuesta no sería simple. «Su hijo está vivo», me dijo, «pero necesito contarle algo que pasó en el quirófano, algo que...». Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas.
algo que en mis 15 años de obstetricia nunca había visto antes. Me contó entonces que cuando habían sacado al bebé no estaba respirando. El cordón umbilical se había enrollado alrededor de su cuello durante las últimas contracciones, cortando completamente el suministro de oxígeno. Cuando nació, no tenía pulso, no tenía respuestas reflejas. Su piel tenía un color azul grisáceo que indicaba que había estado sin oxígeno durante varios minutos. Trabajamos durante 8 minutos tratando de reanimarlo, me dijo la doctora. Compresiones cardíacas, respiración artificial, adrenalina, todo lo que sabemos hacer, pero no respondía. Se detuvo otra vez. Estaba clínicamente muerto. En ese momento, mi mundo se detuvo. Todo el ruido del hospital desapareció, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Mi hijo había muerto. Había perdido a mi hijo. Pero entonces, la doctora Fernández continuó. A los 8 minutos, justo cuando estaba preparándome para declarar su muerte, algo extraordinario pasó. Una luz muy brillante llenó el quirófano. No era como la luz de nuestras lámparas médicas. Era una luz dorada, cálida, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me dijo que tanto ella como las 2 enfermeras que estaban presentes vieron la misma luz. Y mientras esta luz llenaba la habitación, mi hijo, que había estado inmóvil durante 8 minutos, de repente tomó una bocanada profunda de aire y empezó a llorar. No era un llanto débil o enfermizo, era el llanto fuerte y saludable de un recién nacido completamente normal. En cuestión de segundos, continuó la doctora, su color cambió de azul grisáceo a rosa saludable. Su ritmo cardíaco se estabilizó, sus reflejos aparecieron, todos sus signos vitales se normalizaron. Era como si hubiera nacido por segunda vez. Durante los primeros minutos después de escuchar esta historia, no sabía qué pensar. Mi mente racional trataba de encontrar explicaciones médicas. Tal vez los médicos se habían equivocado sobre la gravedad de la situación. Tal vez el bebé había estado en algún tipo de estado suspendido que parecía muerte, pero no lo era realmente. Pero cuando finalmente pude ver a mi hijo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, supe inmediatamente que algo extraordinario había pasado. No solo porque estaba vivo y aparentemente saludable, sino por algo más sutil, algo que no podía explicar racionalmente, pero que sentía profundamente. Había una paz en él que nunca había visto en un recién nacido. Mientras que la mayoría de los bebés lloran, se agitan, parecen estar adaptándose al shock de estar fuera del útero, Ángel estaba completamente tranquilo. Sus ojos, aunque era recién nacido, parecían tener una profundidad inusual, como si hubieran visto algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Claudia se recuperó rápidamente de la cirugía, y cuando le conté lo que la doctora me había dicho, su primera reacción fue de incredulidad, después de asombro, y finalmente de una gratitud profunda que todavía veo en sus ojos cada vez que mira a Ángel. Durante los primeros días después de traer a Ángel a casa, yo estaba constantemente alerta, esperando que aparecieran problemas médicos relacionados con los minutos que había pasado sin oxígeno. Pero conforme pasaron las semanas y después los meses, se hizo claro que nuestro hijo no solo era completamente normal, sino que era extraordinario en maneras que no podía explicar. Ángel alcanzó todos sus hitos de desarrollo a tiempo o antes de tiempo. Era un bebé excepcionalmente tranquilo y contento, como si llevara dentro de sí una serenidad que era contagiosa. Cuando lloraba, lo cual era raro, se calmaba inmediatamente cuando lo cargábamos. Dormía toda la noche desde muy pequeño. Parecía tener una conexión especial con las personas, como si pudiera sentir sus emociones de una manera que iba más allá de lo normal. Conforme Ángel crecía, estas características se hicieron más pronunciadas. En el jardín de infantes, las maestras constantemente comentaban sobre su capacidad para calmar a otros niños cuando estaban alterados, su tendencia a incluir a los niños que estaban solos, su madurez emocional inusual para su edad. Recuerdo un día cuando él tenía 5 años. Estábamos en el parque y vio a un niño que se había caído de su bicicleta
y estaba llorando. Mientras otros niños se quedaron mirando o siguieron jugando, Ángel inmediatamente corrió hacia él, lo ayudó a levantarse y se quedó con él hasta que llegaron sus padres. «¿Cómo supiste que tenías que ayudarlo?», le pregunté después. Su respuesta me dejó sin palabras. «Papá, cuando alguien está triste, yo lo siento aquí», y se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Durante los primeros años, Claudia y yo no le dijimos a nadie fuera de nuestras familias inmediatas lo que había pasado durante el nacimiento de Ángel. Teníamos miedo de que la gente pensara que estábamos exagerando o inventando cosas. También sentíamos que era algo demasiado sagrado para compartir casualmente. Pero conforme Ángel crecía y su personalidad especial se hacía más evidente, empezamos a preguntarnos si lo que había pasado durante su nacimiento había dejado algún tipo de marca permanente en él. Si esos 8 minutos entre la vida y la muerte habían cambiado algo fundamental en quién él era. Cuando Ángel cumplió 10 años, Claudia y yo decidimos contarle la historia de su nacimiento. Había estado preguntando por qué tenía esa pequeña cicatriz en el pecho donde le habían hecho algunos procedimientos médicos cuando era recién nacido, y sentimos que ya era lo suficientemente maduro para conocer la verdad. Su reacción fue sorprendentemente tranquila. Nos escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa seriedad que había tenido desde pequeño. Cuando terminamos, se quedó pensativo durante varios minutos, y después nos hizo una pregunta que nos dejó atónitos. ¿Creen que por eso a veces siento que tengo que cuidar a la gente? Era una pregunta increíblemente madura para un niño de 10 años, pero perfectamente consistente con la manera en que había vivido su vida hasta ese momento. Desde muy pequeño, Ángel había mostrado una tendencia a proteger y cuidar a otros, especialmente a aquellos que parecían vulnerables o que estaban pasando por momentos difíciles. Durante sus años de escuela primaria y ahora en la secundaria, Ángel ha continuado siendo esa persona especial que parece tener un don natural para traer paz y consuelo a otros. Sus maestros constantemente nos comentan sobre su liderazgo natural, su capacidad para resolver conflictos entre compañeros, su tendencia a defender a los estudiantes que están siendo molestados. Hace 2 años, cuando tenía 13, sucedió algo que me confirmó definitivamente que lo que había pasado durante su nacimiento había dejado una marca permanente en él. Un compañero de clase suyo, un niño llamado Tomás que venía de una familia con muchos problemas, había estado teniendo pensamientos suicidas. En lugar de ignorar la situación o solo contárselo a un adulto, Ángel se acercó directamente a Tomás y le habló. Nunca supe exactamente qué le dijo, pero Tomás después nos contó que Ángel le había dicho que sabía lo que era sentirse perdido y asustado, pero que siempre había esperanza, siempre había una razón para seguir adelante. «Me hizo sentir», nos dijo Tomás, «como si él entendiera algo sobre la vida que el resto de nosotros no entendemos». Ahora que Ángel tiene 15 años, estoy empezando a ver cómo la experiencia de su nacimiento ha moldeado no solo quién él es, sino también quién yo soy. Durante estos 15 años, he pasado de ser un hombre enfocado principalmente en el éxito material a alguien que entiende que hay fuerzas en el universo que van mucho más allá de nuestra comprensión o control. He aprendido a prestar atención a los milagros pequeños que suceden todos los días, no solo a los grandes y dramáticos como el que salvó la vida de mi hijo. He aprendido que la fe no es solo creer en algo cuando las cosas van bien, sino confiar en que hay un plan más grande incluso cuando no podemos ver hacia dónde nos lleva. Mi relación con Claudia también se ha profundizado a través de esta experiencia compartida. Haber pasado juntos por algo tan intenso, tan aterrador y tan milagroso nos ha dado una conexión que va más allá de lo que la mayoría de las parejas experimentan. Sabemos que hemos sido testigos de algo sagrado, y esa experiencia compartida ha sido el fundamento de todo lo que hemos construido en nuestro matrimonio desde entonces. Profesionalmente, también he cambiado. Sigo siendo contador, pero ahora también hago trabajo voluntario con familias que están pasando por crisis médicas o financieras. He descubierto
que tener una experiencia directa con lo milagroso me ha dado una perspectiva única que puedo compartir con personas que están pasando por momentos desesperantes. Ayer, cuando Ángel me preguntó sobre su cicatriz, supe que había llegado el momento de contarle toda la historia, no solo la versión editada que le habíamos dado cuando tenía 10 años. Le conté sobre los 8 minutos que estuvo clínicamente muerto, sobre la luz que llenó el quirófano, sobre el milagro que lo trajo de vuelta a la vida. Su reacción fue típica de la persona madura y reflexiva en la que se ha convertido. Me escuchó sin interrumpir, hizo algunas preguntas thoughtful sobre los detalles médicos, y después se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. Finalmente me dijo: «Papá, eso explica muchas cosas sobre cómo me siento sobre la vida. Siempre he sentido que estoy aquí por una razón específica, que tengo una responsabilidad especial hacia otros. Ahora entiendo por qué». Me preguntó si podía contar la historia a otros, y me di cuenta de que él había llegado a la misma conclusión a la que yo había llegado anoche después de mi sueño, que era hora de compartir este testimonio más ampliamente. «Creo», me dijo, «que hay personas que necesitan saber que los milagros todavía pasan, que Dios todavía interviene en nuestras vidas de maneras que no podemos explicar, pero que podemos experimentar». Y tenía razón. Vivimos en un mundo donde mucha gente ha perdido la esperanza, donde las tragedias diarias pueden hacer que parezca que estamos solos, abandonados a nuestro destino. Pero mi experiencia me ha enseñado que no es así. Que hay momentos cuando lo divino rompe a través de lo mundano, cuando lo imposible se vuelve posible, cuando la muerte misma se rinde ante fuerzas más grandes. Esta mañana, mientras desayunaba con mi familia, miré a Ángel preparándose para ir a la escuela, y me maravillé una vez más del milagro que es su existencia. No solo el milagro de que esté vivo, sino el milagro de la persona en la que se ha convertido, compasiva, sabia, con una capacidad natural para traer esperanza a situaciones desesperantes. Sé que en los próximos años, conforme termine la escuela secundaria y entre a la universidad, Ángel seguirá tocando las vidas de personas de maneras que honren el milagro de su nacimiento. Ya ha expresado interés en estudiar medicina, específicamente pediatría. «Quiero ayudar a niños que están pasando por lo que yo pasé», me dijo. «Quiero estar ahí para las familias que están esperando en los pasillos de hospitales como tú esperaste por mí». Mi historia es simple pero profunda. Mi hijo nació sin vida y regresó envuelto en una luz celestial. No puedo explicar científicamente lo que pasó en ese quirófano hace 15 años. No puedo probar empíricamente que lo que vieron los médicos y enfermeras realmente sucedió. Pero puedo testificar sobre el impacto que esa experiencia ha tenido en nuestras vidas, sobre la persona extraordinaria en la que mi hijo se ha convertido y sobre las maneras en que ese milagro continúa manifestándose todos los días. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por un momento de desesperación, si has perdido la esperanza en medio de circunstancias que parecen imposibles de superar, quiero que sepas que los milagros no solo sucedían en tiempos bíblicos. Siguen sucediendo hoy, de maneras grandes y pequeñas, en hospitales y hogares en momentos de crisis y en momentos de gracia ordinaria. A veces llegan como una luz inexplicable que trae a un bebé de vuelta a la vida. A veces llegan como la fortaleza para seguir adelante cuando todo parece perdido. A veces llegan como la persona correcta que aparece en el momento exacto cuando más la necesitas. Lo que aprendí aquel día hace 15 años, y lo que cada día con Ángel me confirma, es que estamos rodeados de misterio, de gracia, de posibilidades que van más allá de nuestra comprensión limitada. Que el amor es más poderoso que la muerte, que la esperanza puede florecer en los lugares más improbables, y que a veces, cuando todo parece perdido, la luz encuentra una manera de romper a través de la oscuridad más profunda. Hoy es 17 de marzo de 2024, 15 años exactos después del nacimiento milagroso de mi hijo. Y finalmente, después de guardar esta historia como un tesoro privado durante tanto tiempo, he encontrado el valor para compartirla con el mundo. No porque necesite validación o porque quiera convencer a escépticos,
sino porque creo profundamente que hay personas que necesitan escuchar que lo imposible a veces se vuelve posible, que los milagros siguen sucediendo y que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos.